¿Cuántos de vosotros habéis estado en el ejército? Yo he estado en el ejército, no por profesional, sino porque me obligaron, porque en mi tiempo todavía se hacía el servicio militar. Y estuve en el ejército y una de las cosas que aprendía y tenía que obedecer era, o me di cuenta que hay 3 estados que se mueven en el ejército, ¿no? Cuando estás, digamos, bajo el mando y la supervisión de superiores, ¿no? Hay 3 estados y uno tiene que ver con estar firmes. Si yo dijera firmes ahora, nadie diría, bueno, ¿esto qué quiere decir firme, no? Bueno, esto en el ejército, firme significa que te tienes que poner recto, te tienes que poner, depende si llevas el fusil o como, depende, tienes que totalmente recto y totalmente atento a la palabra que te va a decir el superior. Esa es la palabra firme. Así que cuando se decía firme por un superior, todos tenemos que estar, damos un taconazos aquí, ¿verdad? Con las botas, sonaba, ¡pum! Todo salve, todo firme. Atentos. Eso es lo que se enseñaba allí. Había otra palabra que, bueno, gustaba un poquito más, y es la palabra descanso. Estamos en formación y decían descanso. Es una posición, echabas un pie para atrás, te ponías así y descansaba. Eso nos gustaba más. Pero había otra que nos gustaba más, que es la tercera palabra. Y la tercera palabra que nos gustaba más cuando estábamos en la formación era rompan filas. Para vosotros esto sonará a alguno, ¿qué es esto? Eso nos gustaba más porque rompan filas significaba que cada uno se iba a donde quería. Cada uno iba a lo que le apetecía. Y es lo que más nos gustaba, ¿verdad? Y pensando en esto, ¿verdad? La palabra que quiero compartir en esta mañana tiene que ver con la palabra firmes, estar firmes en el Señor. Entiendo yo que hay un ejército de Dios también. Somos un ejército de Dios y estamos al servicio del Señor. Y yo creo que también existen estos 3 estados en las cosas del Señor, salvando la diferencia, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice la palabra del Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Así que Hebreos 10, 23, la palabra dice, mantengámonos firmes. Y esa firmeza dice que es como una profesión, es nuestra profesión de esperanza. Así que el cristiano, una vez que acepta a Cristo, tiene un reto que no es nada fácil y muchos se quedan en el camino, y es estar firme. Estar firme no es cualquier cosa, porque estar firme, decía antes que de esas 3 órdenes, la que menos gusta es estar firme. Porque cuando estás firme, un soldado, aunque te pique la cabeza, no puedes rascarte la cabeza. Aunque te apetezca ir a un sitio, no puedes hacerlo. Tienes que estar totalmente firme, atento, ¿verdad?, a lo que te dice ese superior. Entonces, en la palabra del Señor, ¿verdad?, vemos también que como cristiano, con frecuencia, nosotros también perdemos esa... No voy a hablar de una posición física, porque en el Señor no hablamos de posiciones físicas, hablamos de actitud. Y la actitud de estar firme significa yo estoy atento a mi Señor. Yo estoy atento, no me relajo, estoy atento a mi Señor. No hay tal cosa como yo me voy de vacaciones y hago lo que me da la gana en el sentido moral. No, yo sigo estando firme en las cosas del Señor. ¿Entendemos esto, verdad? No es una posición física, es una actitud delante del Señor. Así que la firmeza, una vez que estamos en Cristo, tenemos que ser firmes, como dice la palabra del Señor. Mantengamos firmes, sin fluctuar. Sin fluctuar quiere decir, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Sino yo estoy firme en el Señor. Y vendrán momentos cuando yo me quiera relajar, cuando yo quiera descansar, cuando yo quiera romper fila. Pero la palabra del Señor me dice, yo tengo que estar firme en el Señor. Y esto es importante, ¿verdad? A veces nos podemos encontrar con obstáculos que nos retan a dejar esa firmeza en el Señor, ¿verdad? Hay una anécdota que me gusta, que se cuenta que un rey hizo poner una piedra en una carretera, en un camino, y se ocultó para ver cómo reaccionaba aquellas personas que estaban en su reino a su cargo, ¿no? Y se dio cuenta que mucha gente, la mayoría, cuando pasaban por el camino y veían la piedra, hacían varias cosas. Lógicamente, algunos de ellos decían, vaya el rey este que no gobierna bien, vaya aquí una piedra, se daban vuelta y seguían para adelante, ¿verdad? Otros no murmuraban, algunos sí, otros no, pero casi todos hacían lo mismo, cogían y rodeaban la piedra y seguían para adelante. Y él se dio cuenta que una persona, un hombre sencillo, ¿verdad?, con una carreta que tenía que pasar, pues viendo la piedra, como todo, vio la contradicción, porque un cristiano no es una persona que no sienta dolor, un cristiano no es una persona que no sienta miedo, un cristiano no es una persona que no sienta desesperación, pero aunque estemos en esas situaciones, el cristiano tiene algo diferente al que no lo es, o debe tenerlo.
Y este hombre lo que hizo, ¿verdad? Se acercó allí, como todo se vio contrariado, ahora yo qué pasa aquí, pasó por su cabeza no sé qué pensamiento, como pasa por nuestra cabeza. El que pase por la cabeza un pensamiento no es el problema es que tú le anides ese pensamiento, que abras la puerta, que le diga, entra en casa, siéntate, vamos a hablar. Ese es el problema. Pero que pase un mal pensamiento, no pasa nada, todos tenemos malos pensamientos, porque todavía no estamos en el cielo, ¿verdad? Somos seres humanos con mucha falta. Pero el problema es que yo no tengo que invitar ese pensamiento malo a que dialogue conmigo, a que se sienta cómodo conmigo, a que lo comparta luego con otro. Sino tengo que echarlo fuera, ¿verdad? Porque el Señor es lo que me ordena. Tengo que estar firme, atento a cuando vengan ese tipo de enemigos. Y volviendo al ejemplo, este hombre se bajó y con mucho trabajo, ¿verdad? Empezó a empujar la piedra con una palanca y finalmente cogió, después de mucho esfuerzo, y la pudo echar a un lado de la cuneta. Para sorpresa suya, cuando él ya la había echado y iba a volver a su carro, se dio cuenta que en el mismo hueco donde estaba la piedra se encontró una bolsa. Cuando abrió esa bolsa estaba llena de monedas de oro. Y es algo que el mismo rey había previsto para aquel que realmente no solamente se dedicara a criticar o se dedicara sencillamente a quejarse, sino aquel que tenía por encima de eso la capacidad para decir, yo voy adelante, yo voy a luchar, voy a coger ese obstáculo y lo voy a convertir en algo bueno. Si no para mí, porque a lo mejor no pensó encontrar el oro, sí pensó que los demás que vendrían podían encontrarlo. Y esta es una actitud, ¿verdad?, que nos habla acerca del reino de Dios. Muchas veces Dios hace esto con nosotros. Muchas veces hay obstáculos en nuestra vida que nosotros pensamos sencillamente que Dios está despistado, o pensamos que tengo mala suerte, o no sé qué tantas cosas podemos pensar cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a veces damos un rodeo, a veces murmuramos sobre esto, sobre lo otro, ¿por qué mala suerte tengo? ¿Por qué me pasa a mí? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que como cristiano tiene un propósito en nuestra vida. Y lo leemos en 2 Corintios capítulo 4, si lo lees en la Biblia, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 en adelante. Si leemos versículos anteriores, el contexto está hablando acerca de que estamos atribulados, mas no angustiados, estamos en apuro, mas no desesperados, estamos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto es el cristiano. Está hablando Pablo en el contexto anterior de los versículos. Pero 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, que es el versículo que quiero leer, que está, como digo, en ese contexto que estoy diciendo, dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Subrayo esto, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez una mayor, excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Versículo 17, subrayo, ¿verdad? Esta leve tribulación que produce en nosotros un excelente, eterno peso de gloria. Esta persona dejaría de ser pobre. Y el ejemplo no es que nosotros busquemos la riqueza. El ejemplo es que muchas veces nos perdemos las bendiciones de Dios que tiene escondida en esos obstáculos. Porque menospreciamos los obstáculos del Señor, ¿verdad? Porque aquí está diciendo que esa tribulación produce en nosotros, ese problema produce en nosotros, esa angustia que tú tienes, produce en ti. Porque estás en Cristo, Cristo no se ha despistado, Dios no se ha despistado de ti. Dice la palabra del Señor que produce un excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué es eso de excelente y peso de gloria? No estamos hablando de peso de dinero, no estamos hablando de peso de cosas que nosotros queremos ver y queremos conseguir. Está hablando de cosas que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que produce ese excelente, ¿verdad? Y la otra orden que estaba diciendo en el ejército es el descanso. Esto también se da en el Señor. En el ejército de Dios también hay descanso. El problema es que el descanso es mal interpretado. Si cuando uno está en el ejército, como digo, en la formación y el capitán o quien sea dice descanso, alguno puede entender descanso, bueno, pues me voy a la cama. No es eso descanso, te quedas ahí, te pones en otra posición de descanso, ¿verdad? Y hay cristianos que interpretan mal el descanso. En España hay mucha gente, ¿verdad?, sobre todo católicos, que yo lo he sido, como ya he dicho muchas veces, le pregunta si es creyente, te dirá, y es la palabra que siempre dicen, dice, sí, yo soy católico, pero no practicante. Esa es la palabra que oirás de muchos de ellos. Lo que está diciendo de alguna manera es que es una persona que cree, pero que de alguna manera cree a su manera. Que va a la iglesia si hay una boda, que va a la iglesia si hay un funeral o al tanatorio,
o si hay una comunión o un bautizo, ¿verdad? Eso es lo que te está diciendo. Y hay creyentes que son creyentes pero no están activos. Y déjame decirte, eso es algo erróneo. No existe tal cosa como un creyente jubilado. No hay creyente jubilado. Uno puede tener una profesión o una actividad en la iglesia y luego dejarla, ¿verdad? Por su edad, por lo que sea, pero no hay un creyente jubilado. No hay tampoco el título de creyente honorífico. ¿Escucháis esto? Hay presidentes de fútbol, políticos y tal, que hay honorífico. Honorífico quiere decir que se les reconoce que fueron y se les respeta, pero no actúan, no hacen nada. No hay tal cosa. Un creyente es una persona que está en Cristo. Y mientras estemos aquí, tenemos que estar atentos a las cosas del Señor. Y hay que interpretar bien el concepto de descanso, porque es verdad que la Biblia dice que tenemos que descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28, tú dirás, bueno, la Biblia lo dice también que hay que descansar. Claro, Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 29, seguimos leyendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el descanso interpretado en las cosas del Señor, claro que está el descanso y es fundamental el descanso para un cristiano en Cristo. Pero el descanso no significa no hago nada, me quedo en casa cuando hay un culto. Eso no es descanso. Descanso significa lo que dice aquí, ¿verdad? Descanso significa que cuando yo quiero llegar con mi fuerza a tal sitio y sé que no llego, me siento frustrado. Entonces yo debo de descansar en Cristo y saber que donde yo no llego, llega Él. Eso es descansar en Cristo. Es no llegar a estresarme, no llegar a agobiarme, no llegar a frustrarme. Eso es descansar en Cristo. Y fíjate que dice que descansar en Cristo, en versículo 29 del capítulo 11 dice, llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso. O sea que el descanso está también supeditado a que nosotros cada día aprendamos a ser más como Cristo. Difícilmente puedo descansar en Cristo si en mi corazón no he aprendido a tener humildad o no he aprendido a saber comportarme correctamente, porque no voy a poder descansar espiritualmente, porque el Espíritu de Dios es santo. Entonces cuando yo aprendo de Cristo y me muevo en la palabra del Señor, siento descanso, me voy a acostar y duermo maravillosamente. Sé que está mi jefe, sé que está el otro, sé que está este problema, que está el otro problema, que está más... Pero espiritualmente, ¿verdad? Yo siento que puedo descansar, porque estoy aprendiendo de Cristo. Y es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Así que descansar no significa dejar de aprender, no significa no hacer nada, no significa estar como un cristiano honorífico. Si tenemos alguna duda, hay muchos versículos. Proverbios capítulo 6, versículo 9, dice la palabra del Señor, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Proverbios 6, 9. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo irás al culto? Un poco de... Bueno, si es un poco, no pasa nada. Bueno, pues lee este versículo. Proverbios 6, 9, el versículo dice, un poco de sueño, un poco dormitar, un poco luego, lo dejo luego. Un cruzar por un poco las manos para reposo. Y versículo 11 dice la consecuencia, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así nos vendrá, ¿verdad? Como seguidor de Cristo, nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad espiritual. Y cada día, ¿verdad?, quedarnos ahí estancados y luego nos lamentamos de por qué no siento la presencia del Señor. Así que descansar en Cristo no significa no hacer nada. Significa eso, significa que en medio de la dificultad yo sé confiar en Él. Y romper filas, esto nos gusta mucho. También dentro del cristianismo, de los cristianos, hay esto de romper filas, eso les gusta mucho, ¿verdad? Hay cristianos que van a su aire. Van a su aire. ¿Para qué voy a ir a una iglesia? ¿Para qué voy a estar sujeto a una iglesia? Si tú has decidido estar en esta iglesia, yo doy muchas gracias al Señor. Y pido que te bendiga y que te use. Pero todo cristiano tiene que estar en una iglesia local. Pero hay cristianos que no, dicen, no, yo ya tengo a Cristo, estoy en la iglesia universal, y tienes toda la razón del mundo, porque es la iglesia universal, pero cuando leemos las epístolas, vemos iglesia de Corinto, iglesia de Éfeso, hablamos de Apocalipsis, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, las 7 iglesias, ¿verdad? ¿Dónde vemos que no hay una iglesia local? Entonces necesitamos una iglesia local, porque dejarnos de congregarnos, ¿verdad?, lo que hace que nos debilita. Entonces, cuando tú estás aquí en esta iglesia, yo deseo que Dios te bendiga, pero hay cristianos que piensan que en el ejército de Dios es romper fila, y eso le encanta. Si yo escucho la palabra, pero cuando la escucho, romper fila, y me voy donde quiera, hago lo que quiero, no me importa. Si hay una actividad, no me importa. No hablo de que no se pueda ir porque hay trabajo y hay cosas, estoy hablando de esa falta de compromiso, ¿verdad? Lucas capítulo 9, versículo 59, dice la palabra del Señor,
Y dijo a otro, a uno que le escuchaban, le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61 del capítulo 9 de Lucas. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo estas palabras, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. No significa que no vayamos a un entierro de un familiar, no significa que no nos despidamos de alguien. Significa que simplemente a veces queremos seguir a Jesús, pero ponemos excusa. Es que tengo. A mí me lo puedes contar. Y yo me lo puedo creer. Porque yo no sé. Pero el cristiano tiene que vivir de cara al Señor. Y el Señor conoce todo. La honestidad con el Señor es fundamental. Si no tienes honestidad con el Señor, tienes un problema gordo. Ananías y Zafira, en Hechos de los Apóstoles, 2 personas, dice que cayeron muertos. No me gusta ser dramático. ¿Y sabéis por qué Ananías y Zafira cayeron muertos? Porque mintieron al Espíritu Santo. Ellos dijeron, nosotros hemos vendido nuestra casa y lo hemos dado todo para la iglesia. No tenían por qué haberlo hecho, no lo tenían. Si lees el contexto, ese momento de hecho, ¿verdad? Esos primeros creyentes vendían sus cosas, las compartían, y ellos dijeron, nosotros también hemos vendido nuestra casa, y la hemos dado todo para el Señor. Y estaban mintiendo. Habían dado una parte solo. Y Pedro le dice, esa revelación del Espíritu le dice, ¿qué necesidad tendríais de mentir? Si el dinero era vuestro, porque os quedáis con él y punto. Pero mintieron a Dios. Y dice que cayeron muertos. No entiendo yo esto, ¿verdad? Parece que no concuerda mucho con el Señor. Pero yo lo que entiendo es que no ser honesto con el Espíritu Santo es un problema. Tú puedes no ser honesto conmigo. Bueno, tienes un problema a lo mejor. La relación puede ser más complicada o no. O yo me puedo enterar. Pero no ser honesto con el Espíritu Santo es un problema. Es un problema porque el Espíritu Santo sabe todo. Sabe todo. Por eso para un cristiano no hace falta un vigilante. No hace falta un pastor de cabecera que esté ahí continuamente mirando, ¿vas a ir o no vas a ir? Por supuesto que sí, anime en momentos puntuales, pero no hace falta un vigilante. Porque el Espíritu de Dios nos ve cada día, en cada momento. ¿Entiendes esto? Cuando entendemos esto, ¿verdad? En nuestra vida cambia nuestra visión de lo que es ir a nuestro aire, ¿no? Así que ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si quieres llegar al final, termina la carrera, no sueltes el arado. Y cada piedra que te encuentres en el camino, trátalo como dice Jesús que tenemos que tratar las piedras los cristianos. Porque es diferente. Hay gente que no tiene al Señor y maldice cuando algo va mal. El creyente no puede hacer eso. El creyente tiene que decir gracias, Señor. Muchas gracias. ¿Verdad? Aunque no entiendo nada, ¿verdad? ¿Por qué a veces rompemos fila o qué nos hace romper fila, verdad? O abandonar. Hay rápidamente 3 cosas. Una de ellas, a veces rompemos filas, hablo en el sentido espiritual de la iglesia, a veces descuidamos las cosas del Señor, ¿verdad? A veces deja del Señor de ser lo primero en nuestra vida. Puede ser el Barça, puede ser el Madrid, puede ser el dinero, puede ser otras cosas, quién sabe, cada uno sabe. Y a veces descuidamos, ¿verdad? Y rompemos filas como cristianos porque descuidamos que el Señor sea lo primero en nuestra vida. Y sin darnos cuenta, ni más ni menos, estamos olvidando el primer mandamiento. No el segundo, no el tercero, el primero nada menos. Que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No significa que algunos cristianos dicen, yo amo tanto a Dios que dejo a mi familia. No, no es eso, no. Si tú amas a Dios, vas a amar a tu familia, vas a amar a todos los demás. No es incompatible. Lo que hace el Señor cuando dice que le ames al primero es que te va a dar amor para que tú puedas amar a los demás, ¿verdad? Así que cuando nosotros descuidamos y rompemos fila por descuido, ¿verdad? Sucede. Otro motivo puede ser que rompamos fila, ¿verdad? Es el tema de la impaciencia. A veces nos impacientamos, no viene lo que queremos, no conseguimos lo que queremos, no está lo que queremos y nos impacientamos. Hay ejemplos en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 13, ¿verdad? Versículo 8, dice la palabra del Señor, el ejemplo del rey Saúl. Saúl llevaba como un par de años de rey de Israel y Samuel era el profeta en aquella época, ¿verdad? Y Samuel, si leemos 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, dice en adelante, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, el profeta Samuel. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. El contexto es que había un problema con los filisteos. Saúl, que era el rey, ¿verdad? Pues estaba sufriendo esa presión
El pueblo se desertaba por miedo y no venía Samuel, que era el profeta. Y el profeta le dijo, espera 7 días y yo iré en 7 días y ofreceremos sacrificio al Señor. Y era el 7º día. Y él decía, se ha olvidado. Esto ya el profeta se ha olvidado y aquí yo tengo que hacer algo. La gente se va desertando, los enemigos vienen, había presión por todos los sitios. Y dice que el versículo 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él estaba ofreciendo el holocausto, he aquí que Samuel venía ese mismo día. Y Saúl salió a recibirle y a saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desertaba, que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos, etc. Pero En realidad, nada de eso justificaba. Porque Samuel vino cuando dijo el mismo 7º día. No a la hora que él pensaba, pero vino ese mismo día. Y esta impaciencia de Saúl le llevó a perder el reinado. Samuel le dijo, mira, Dios te ha desechado. Y fue un conflicto que luego arrastró Saúl durante mucho tiempo, ¿verdad? Podemos hablar también de Aarón y el pueblo, cuando Moisés subió al monte, ¿verdad? Y recibió las tablas de la ley. Estuvo allí 40 días y claro, le tocó a Aarón soportar el pueblo. El pueblo, claro, Moisés se ha perdido, se le ha comido a alguien, algo le ha pasado. Y empezaron a decir, ya no tenemos un líder. Y pidieron a Aarón que hiciera un dios, un becerro, que era lo que en aquella época se llevaba, ¿verdad? Así que Aarón cedió, no tuvo el carácter suficiente para aguantar la presión, también le pasó igual que a Saúl con la impaciencia, ¿verdad? Y le hizo lo que ellos quisieron. No es que lo quisiera Aarón, pero que Aarón sucumbió a la presión. Y vemos la tragedia, ¿verdad? Murió mucha gente, porque cuando bajó Moisés, la gente estaba entregada, adorando un becerro, ¿verdad? Se había hecho ídolos. Y fue terrible para el pueblo de Israel, ¿verdad? Impaciencia. Es otra de las cosas que nos hace saber de romper fila. Cuidado con la impaciencia. El que está firme tiene que estar en su lugar, firme. ¿Tienes impaciencia? Firme. Firme en el Señor. Y llegará. A su momento llegará. Moisés bajará. Samuel vendrá al 7º día. El Señor vendrá a su momento. Pon tu causa delante del Señor y no dejes el arado. Mantente firme en el Señor. ¿Sabes qué es firme en el Señor? Yo me alegro cuando te veo ahí en el banco. A veces cogéis un lugar cada uno, no pasa nada, podéis coger lo que queráis, pero me alegro cuando estás ahí firme. Pero lo más importante es que Dios se alegra, porque Dios te ve. Así que yo te animo a que valores esto, que no te dejes engañar. Y por último, también otra de las cosas que nos hacen abandonar es el miedo. Tuve miedo, ¿verdad? El tema de los talentos, por eso no usé mis talentos, porque tuve miedo y lo escondí. El miedo muchas veces nos paraliza. Y son herramientas que el diablo usa, ¿verdad?, para quitarnos de la formación del Señor. Así que considera que no es porque seamos valientes, no es porque seamos pacientes, sino es porque simplemente dejemos que el Señor sea nuestro descanso. Cuando tú te sientes con impaciencia, cuando te sientes que tienes miedo, descansa en el Señor. Y te puedo asegurar que es como un respiro, que es como respirar aire fresco, y eso te va a dar nueva fuerza. No ha cambiado nada aparentemente, pero tú has soltado tu carga delante del Señor. En cuanto a consejos para mantenernos firmes, bueno, ¿de quién vamos a mirar? A Jesús, ¿verdad? Que Él es el ejemplo para llegar a la meta. ¿Qué motivó a Jesús a morir en la cruz? La pregunta que nos podemos hacer. Evidentemente no fue el deseo de poder. Dice la palabra del Señor en Mateo 4, versículo 8, que otra vez les llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria y le dijo, todo esto te daré si tú me adorares. Le dijo Satanás a Jesús cuando empezó su ministerio. Mateo 4, versículo 8 y 9. Y el Señor no quería ningún poder de los reinos. Y Él dijo, escrito está también, al Señor tu Dios adorarás. Así que no tenemos que sucumbir ante el poder. Y cuando hablamos de poder, hablamos de cosas que nos gustan, cosas que queremos tener protagonismo. Cuidado con esto, porque de alguna manera también nos puede desviar de estar firme en el Señor. Así que Jesús no sucumbió ante el deseo de poder, tampoco de dinero. En Lucas capítulo 12, versículo 34, dice Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Esto dijo Jesús.
Lucas capítulo 12, versículo 34. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Cuidado que el dinero y la riqueza no sean tu tesoro, ni cualquier otra cosa. Por donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y Jesús lo dijo. Y Jesús cuidó mucho, ¿verdad?, como hombre, de no tener su corazón en la riqueza. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que tu corazón, hermano, tiene que estar guardado en una caja, que esa caja se llama Cristo. No es una religión, es Cristo. Tiene que estar guardado ahí. Cualquiera que quiera sacar tu corazón de esa caja, ¿verdad?, y ponerlo en dinero, en poder, en protagonismo, no lo permitas. Porque aunque eso te satisface, tu corazón no estará protegido. Nuestro corazón está guardado cuando nuestro corazón está en Cristo, ¿verdad? Y otro de los puntos es la comodidad. A veces también, ¿verdad?, Jesús se podía haber acomodado, pero no lo hizo. Marcos capítulo 14, versículo 34, Jesús dijo en momentos muy difíciles, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Y yo no sé, un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasar de él aquella hora. Y decía: Padre, Jesús oraba al Padre, ¿verdad? Todas las cosas son posibles para ti. Señor, todo es posible para ti. Tú puedes quitar este momento, tú puedes quitar esta cruz de mí, tú la puedes quitar este sufrimiento, tú puedes quitar que yo muera en la cruz, lo puedes hacer. Aparta de mí esta copa, decía Jesús, ¿verdad?, en medio de esa angustia. Pero estas palabras son las que tenemos que subrayar cada uno, ¿verdad? Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Así que no sucumbió a la comodidad, no sucumbió a decir me libero del peso, de la piedra, sino que por encima de todo dijo: hágase tu voluntad, ¿verdad? Y este es el ejemplo que tenemos que tener como cristianos, cada uno de nosotros, ¿verdad?, para estar firmes en el Señor. Hay dos grandes verdades o motivaciones que movieron a Jesús, ¿verdad? Y quiero con esto cerrar. La primera de todas que motivó a Jesús es el ser consciente de lo que está en juego. Nuestra fe no está en juego sencillamente una religión. No está en juego tampoco decir, bueno, yo voy a un sitio donde me enseñan normas buenas. No es eso, es más que eso. No es sencillamente porque me han enseñado o lo he aprendido, estoy en un país que es cristiano. No es esto, no es esto. Mateo capítulo 18, versículo 11, Jesús lo expresa claramente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El apóstol Pedro lo entendió rápido, a pesar de sus errores, él lo entendió muy rápido. Y leemos en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 67, que Jesús le dijo a los 12 discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque se marchaban. En ese momento se marchaban, no querían seguir a Jesús por algunas palabras que no entendían. Y Pedro le respondió, versículo 68 de Juan capítulo 6, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él lo entendió. No sé si tú lo entiendes. Pedro lo entendió. Entonces, lo que está en juego no es sencillamente una religión, no está en juego sencillamente llamarse cristiano, que está bien, no es buscar la aprobación del hermano, o del pastor, no, lo que está en juego es nuestra vida eterna. Y merece la pena estar firme y acabar la carrera, porque está en juego la vida eterna. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado esta pareja? Bueno, eran dos parejas que se habían perdido ahí en Malasia, ¿verdad? Que cogieron un barco por Malasia, españoles, y se perdieron. Parece ser que el barco volcó y se encontraron que estaban sin provisiones, porque todas las provisiones se habían caído al mar. Había otra pareja más con ellos, un chino y ella que era de Malasia también, y se encontraron los cuatro en el barco, sin alimento, sin nada, sin saber dónde estaban, sin el motor, porque el motor también se había parado. Y los que habéis escuchado la noticia han estado así como 7, 8, 9 días, no sé cuánto han estado, ¿verdad? Varios días. Y finalmente hasta el gobierno estaba intercediendo allí, ¿verdad? El Ministerio de Interior estaba intercediendo con aquel país para ver si lo encontraban. Se pensaba que podía haber sido arrastrado, etc. Finalmente han aparecido. Y ellos lo que cuentan, que aunque le pasó aquello, lucharon con toda su fuerza, ¿verdad? Porque lo que estaba en juego era sobrevivir. Así que de forma casi milagrosa sobrevivieron, sin agua, sin comida. Y cuentan ellos, lo podéis leer, ¿verdad?, que algunos peces que pudieron pescar se alimentaron, por supuesto en crudo, con aquello,
Y el agua del mar, lógicamente, que no se puede ver porque es salada, lo que hicieron es un principio de destilación, que es lo que normalmente se hace. El mar lo que hace es que cuando hay calor, sube el vapor del mar, va a las nubes, y eso es lo que en física es lo que es el agua destilada. Ese agua que está en las nubes, ya no tiene sal, viene aquí a la tierra, llueve, y es el agua que bebemos. Eso es lo que intentaron hacer, pero no tenían medio, porque hace falta un alambique, ¿no? Entonces lo que hicieron, inventaron una bolsa que calentaron, y el vapor que salía de esa bolsa pusieron algo del móvil, un cristal del móvil, y a unas gotitas se quedaban. Porque tú cuando estás cocinando, ¿verdad? Cocinas, y si pones encima la tapadera de la olla, te das cuenta que quitas la olla y tiene agua. Ese agua es vapor. Y ese vapor es el que... Y ellos con esa gotita, bebiendo con esa gotita, aguantaron. Porque vivir más de 3 días o 4 sin agua es muy complicado, ¿no? Quiero poner este ejemplo de que realmente ellos sabían que estaba en juego su vida. Y lucharon por todo. Lucharon, inventaron lo que tenían que inventar, hicieron más cosas que lo podéis leer, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros tenemos que tener ese instinto de saber por qué tenemos que estar firmes, porque está en juego algo muy importante, que es la vida eterna que tenemos en Cristo. El otro elemento que motivó a Cristo, uno es ser consciente de lo que está en juego, el otro es algo que tiene que ver con el amor. El amor al Padre. Lucas 2:34 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, ¿verdad? El amor es algo que tiene mucha fuerza. Es algo que nos hace mover, es algo que nos hace luchar. Y es por eso tan importante que nosotros dejemos que el amor de Dios nos cautive. Porque si te cautiva el amor de Dios, otros amores que pueda haber en el mundo, porque hay muchos amores, ¿verdad? Amores a las cosas, a la familia, a las personas, a los animales, gente que ama a los animales, pero el amor de Dios es el más fuerte de todo. Y si te cautiva ese amor, te va a impedir que tú desertes o que tú te relajes. Y quiero acabar, casi acabar con esto, podemos poner esta canción que habla acerca de ello, ahí también un pequeño mensaje. Alejandro. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear.
conquistarme y alegrar mi corazón. ¿Por qué no te pones de pie? Quiero invitarte a hacer algo. Cuando estoy lejos de casa, y es con mucha frecuencia, a veces hablo con mis hijas por teléfono y les pido que hagan algo. Les pido que me den un abrazo y ellas saben exactamente lo que tienen que hacer. Ahí en casa donde ellas están, hacen esto, se abrazan, y yo hago lo mismo en el hotel o donde me encuentre, y luego les pregunto si sienten mi abrazo y me dicen que sí, y yo siento el abrazo de ellas. Les pido que me aprieten más fuerte y yo hago lo mismo y yo siento su abrazo más fuerte. Y yo creo que en esta noche el Señor a ti te quiere abrazar. Y Él te está diciendo: hija mía, abrázame. Entonces yo quiero que tú hagas esto, lo que hacen mis hijas. No te cruces de brazos así, abrázate. Tal vez digas: me siento un poquito raro haciendo esto. El problema es que estamos demasiado enfocados a lo palpable, a lo visible. Pero déjame decirte que el mundo espiritual es más real que lo físico. De hecho, lo físico es una imitación de lo espiritual. Y esto que estás haciendo es un paso de fe. Tú estás diciéndole al Señor: yo creo que tú me quieres abrazar y yo quiero sentir tu abrazo. Si tú piensas que no necesitas un abrazo de parte de Dios, déjame decirte que sí lo necesitas. Todos lo necesitamos. Así como de niños necesitamos el abrazo de papá, siempre necesitamos el abrazo de nuestro Padre Celestial. Y yo quiero invitarte a que te abraces y cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y dile al Señor: yo quiero sentir tu abrazo, Señor. Yo quiero escuchar tu voz diciéndome que me amas. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
Aleluya. Cuando te sientas cansado, pues busca el abrazo del Señor. He estado tentado a pediros que os abracéis, pero yo creo que entendemos lo que significa, ¿no? Y cuando sientes el abrazo del Señor, cambia todo. Deja la soledad, los miedos, la frustración. Déjame decirte que Dios siempre nos ha amado. Desde el principio, cuando hizo un mundo para nosotros, no hizo cualquier cosa. No hizo una chabola. Hizo lo mejor. Pero el hombre nos empeñamos, en general, se empeña en dejar a Dios a un lado. Cuando Dios mandó a Noé a hacer un arca, en realidad es que el mundo estaba tan depravado, que para que Dios mandara el diluvio tenía que ser terrible la maldad. El cáncer tenía que ser muy grande. Pero aún así Dios mandó a un hombre y una familia a construir un arca, el arca de Noé. Y los que entraron allí se salvaron. Se cerró la puerta y nadie más podía entrar. Pero déjame decirte que cuando Dios hizo eso, estaba pensando en ti. Estaba pensando que tú entrarías un día también en ese arca. Porque sin ellos no estaríamos nosotros. La especie humana se hubiera extinguido. Y Jesús es el símbolo también del tabernáculo, como dice la palabra del Señor, es el símbolo del tabernáculo. Pero también Jesús es símbolo del arca. Él dijo, yo soy la puerta. Y ese arca, que es Jesús en este tiempo, sigue esperando para que mucha gente conozca al Señor. Y eso nos habla del amor de Dios. La Biblia lo repite varias veces, ¿verdad? También lo he dicho alguna vez en 2 de Pedro 3:9, que Él no retarda su promesa, sino que Él, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que déjame decirte que el anhelo de Dios no es llenar el infierno de gente. Eso es el diablo. El anhelo de Dios es llenar el cielo de sus hijos. Y eso se resume simplemente en esto, que Dios te ama.